Hola chicos, soy Juan Ros. Bueno, voy a tratar de realizar un resumen de la clase que os di de insuficiencia circulatoria periférica arterial y venosa que corresponde al módulo 3 de la asignatura de semiología. Como veis en este esquema, eh, es bastante largo y hay distintas entidades que estudiar, por lo que probablemente tendré que partir este resumen en un par de vídeos al menos, porque pienso que se puede hacer muy largo e insufrible. Bueno, las 5 partes que corresponden a este resumen se inicia con las enfermedades de la aorta. Posteriormente hablaremos de la enfermedad arterial periférica. Yo he tomado como referencia para hacer esta distinción un documento publicado en 2018, aunque se configuró en 2017 por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, para tratar de determinar las entidades que pueden incluirse en enfermedad arterial periférica, porque este término en ocasiones es equívoco, ya que se utiliza de forma común para hablar de la enfermedad arterial de extremidades inferiores. La Sociedad Europea de Cardiología y la otra entidad que lo auspicia considera que la enfermedad arterial periférica corresponde a las ramas de la aorta, excluyendo evidentemente por su importancia la enfermedad arterial coronaria. Estas entidades dividen esta enfermedad arterial periférica de acápite ad calcem en enfermedad carotidia y vertebral, enfermedad de extremidades superiores, la enfermedad del circuito mesentérico, la renal y la de extremidades inferiores. Aquí ya puedo decir que este documento se dedica básicamente a aterosclerosis, a todo lo que configura el riesgo cardiovascular. Puede haber una presentación aguda que va a ser de origen embólico, tromboembólico o aterotrombótico, pero debemos recordar que un proceso aterotrombótico puede desprender un émbolo que llegará y ocluirá de forma distal, y que la forma crónica es aterosclerosis, la que desarrolla la sintomatología, aunque hay otras causas, como veremos más adelante. El tercer punto son las otras enfermedades arteriales periféricas, que esto lo he extraído del Harrison en su 21ª edición, al igual que las enfermedades de la aorta. Aquí se incluye la tromboangitis obliterante, la ateroembolia, muy importante hoy día, ya que se realizan procedimientos invasivos arteriales que pueden desprender fragmentos o un spray de esas placas ateromatosas y que pueden generar daño de forma distal cuando se enclavan en los vasos de pequeño tamaño, el fenómeno de Raynaud y la displasia fibromuscular. Estas enfermedades son importantes. Las he querido incluir en este esquema, ya que muchas veces se quedan en un limbo y así podemos más o menos intelectualmente llevar un orden al describirlas. La cuarta parte será la enfermedad venosa, sea aguda o sea crónica. De la aguda nos interesa, aunque la trombosis venosa superficial es común, la trombosis venosa profunda. Y de la crónica ya la comentaré más adelante. He querido incluir también el linfedema, ya que en el Harrison lo incluía en patología circulatoria periférica. Bueno, pues antes de empezar, aquí hago un resumen de los 5 tipos de patología que podemos encontrar en la aorta. La primera, la congénita. Nos quedaremos con la coartación de la aorta, aunque hay otras. La siguiente, aneurismas. Muy, muy importante. Aprovecho aquí para decir que aneurismas es la dilatación de un vaso sanguíneo en el que
se ha afectado las tres capas del vaso sanguíneo, por oposición, aunque comentaré más adelante, al término pseudoaneurisma, en el que íntima media se han roto y todo está contenido por la adventicia. Hay dos tipos principalmente de aneurismas, el sacular y el fusiforme. Y en nuestra patología consideramos aneurismas de aorta torácica, que puede ser de la aorta ascendente o de la aorta descendente, de la aorta abdominal o en conjunto de la aorta toracoabdominal, cuando este proceso patológico afecta a ambas porciones, diferenciadas por el cruce del diafragma. En cuanto a las causas de las aneurismas, encontraremos degenerativas. Retenemos la edad, aterosclerosis, tabaco, hipertensión, hipercolesterolemia. En las genéticas, aunque hay distintas, nos interesa la válvula aórtica bicúspide, que como comentaré posteriormente es la malformación cardiovascular más frecuente. Las aortitis, que aunque están aparte, podemos incluirlas en aneurismas porque también pueden tener un comportamiento aneurismático. Aquí retenemos las vasculitis de gran vaso, las enfermedades autoinmunes sistémicas y causas infecciosas, clásicamente la sífilis, la tuberculosis y los aneurismas micóticos, que pueden ser producidos no únicamente por hongos, sino también por bacterias y otro tipo de microorganismos. Las traumáticas y la disección crónica. En cuanto a la oclusión, que es una entidad rara, hemos de pensar en un proceso tromboembólico. Siempre hemos de recordar la fibrilación auricular. La aterosclerosis puede ser una causa de la oclusión y igualmente las aortitis, aunque de forma muy rara, pueden provocar oclusión completa del vaso y ya podéis imaginar la gravedad del cuadro. Las aortitis, que ya he comentado, pueden ser una entidad diferenciada si no generan aneurismas. Y muy importante, el síndrome aórtico agudo, quizá la causa más grave de dolor torácico, en el que encontramos cuatro formas que explicaré más adelante, como es la disección propiamente dicha, la disección verdadera, la disección incompleta cuando no afecta a la capa media, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Bueno, chicos, vamos con las enfermedades de la aorta. La aorta es la arteria, es el principal distribuidor del bien más preciado que tenemos, el oxígeno, para todo el organismo. Es importante que recordéis las medidas normales: 3 centímetros en ascendente, 2,5 centímetros en descendente en porción torácica y 2 centímetros en aorta abdominal. La aorta se dilata durante la sístole y por su capacidad elástica propulsa la sangre durante la diástole. Este vaso es el que a mayor presión, a mayor tensión y cizallamiento está sometido, por lo que su dilatación es un hecho que puede ocurrir, es la principal patología aórtica, cuando la pared se debilita o se desestructura. En cuanto a la patología, las alteraciones congénitas. Pueden ser diversas las anomalías del desarrollo, desde un doble arco, desde una posición anómala, y esto puede cursar en los niños con disfagia, con estridor, incluso con tos. Pero la más importante de las alteraciones congénitas es la coartación de la aorta, que puede asociarse a otro tipo de malformaciones cardiovasculares. Esto suele ocurrir, como dibujo aquí, inmediatamente después de la salida de la arteria subclavia izquierda. ¿Y qué genera esta situación? Pues una diferencia de tensión arterial. Por encima de la coartación habrá hipertensión y por debajo la tensión será más baja. Hay dos signos radiológicos clásicos que tenéis que retener. Son el signo de Roessler, en el que se aprecian una serie de muescas sobre las costillas, y el signo del 3, que tenéis explicado en la clase,
en el que por la configuración de la coartación y las estructuras vecinas genera una morfología de un 3. Las aneurismas es la patología más importante. Aquí recalco que el concepto de aneurisma corresponde a una dilatación de las tres capas arteriales, de la íntima, de la media y de la adventicia, por oposición a un concepto muy importante que es el de pseudoaneurisma, en el que tanto la íntima como la media se han roto y está contenido todo por la adventicia. Atención a este concepto, es muy importante. Cualquier situación que dañe la pared, que deteriore, pues sea ya por un proceso de envejecimiento, sea una aterosclerosis, sea una infiltración de la pared, sea infecciosa o inflamatoria, inmunológica, va a generar, ya que está sometido a la ley de la Laplace, que viene a decir que a igual presión la tensión en la pared es mayor conforme aumenta el radio y se adelgaza la pared. La aorta es uno de los vasos de los pocos susceptibles a la ruptura. La ruptura de la aorta podemos entender que es un cuadro de extremada, de gravedad extrema, que en ocasiones puede permanecer contenido y quizá la persona pueda tener alguna oportunidad, pero podemos entender que una rotura con extravasación de sangre puede ser mortal de necesidad. Dentro de las aneurismas atenderemos a las causas degenerativas, la edad, que vamos a decir, o la aterosclerosis, pero también la hipertensión, por ejemplo. En cuanto a las causas genéticas, esta entidad ha de ser retenida. La válvula aórtica bicúspide, que es la malformación cardiovascular más frecuente, atenta hasta un 2% de los nacidos vivos. La aorta bicúspide acaba teniendo un comportamiento estenótico y puede haber una dilatación, como ocurre siempre, postestenótica. Aquí aprovecho para recordar que en la aorta ascendente las aneurismas suelen producirse por degeneración de la media y en la descendente por aterosclerosis. También podemos nombrar, porque son síndromes más o menos que ya podéis conocer, el síndrome de Marfan y el de Turner. Y destaco también la displasia fibromuscular, porque tendrá su importancia más adelante cuando estudiemos la enfermedad arterial periférica. Las aortitis. Esta entidad, que aquí he querido anotar que la oclusión es muy rara, pero puede ocurrir la oclusión de la aorta, viene a ser producida por fenómenos vasculíticos, enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes sistémicas de forma genérica y por causas infecciosas. La ortitis es una entidad patológica aparte de las aneurismas, pero aquí el Harrison en su 21ª edición también lo incluye dentro de las aneurismas porque esta inflamación de la pared, por esa tensión, esa ley de Laplace que hemos comentado, puede tener un comportamiento aneurismático. También los traumatismos pueden debilitar la pared y generar dilatación. Y hay otra entidad que es la disección crónica, una disección que haya pasado desapercibida clínicamente y que puede ir progresando. De la disección hablaremos ahora un poco más adelante y generar aneurisma. Aquí ya he comentado las alteraciones que pueden ocurrir tanto en la ascendente como en la descendente, recuerdo, degeneración de la media y aterosclerosis. Este dato es muy importante porque las aneurismas principalmente son infrarrenales, hasta en un 90% de los casos, y pueden manifestarse únicamente como una masa pulsátil y como un soplo abdominal. Y estas suelen ocurrir en varones fumadores. Aquí he incluido un esquema de lo que es de una sección de la pared arterial que ya he podido comentar anteriormente, pero me viene bien para lo que voy a explicar más adelante, el síndrome aórtico agudo. El endotelio es la capa interna. El espacio subendotelial es muy importante en la aterosclerosis.
como sabéis, hay una lámina elástica y luego viene una poderosísima capa muscular, que es la capa media, la capa adventicia de tejido conjuntivo, y por ella discurren los vasos y los nervios que nutren estas estructuras. Continuamos, chicos, con la patología aórtica. El tercer punto es la oclusión. Esta entidad es rara, suele afectar a la parte distal de la aorta. Puede manifestarse de forma aguda. Siempre que consideremos patología aguda vascular, hemos de pensar en un émbolo, en fibrilación auricular, aunque puede ocurrir también fenómenos embólicos desde una placa de ateroma que se ha roto, se forma una trombosis y un fragmento puede desprenderse y acudir siguiendo la circulación habitual a un punto más distal. Esta, como digo, es rara y puede afectar a la parte distal de la aorta y generará claudicación de glúteos y de miembros inferiores. Básicamente se puede manifestar como una enfermedad arterial de extremidades inferiores aguda, pero que afecta al tramo algo más alto y envuelve los grupos musculares de los glúteos. Y la forma crónica, también distal, en zonas estrechadas por aterosclerosis, en la que se puede fisurar y formar un trombo en esa región. El cuarto punto, las aortitis, no haré mención porque ya he comentado sobre ellas. Y el último punto, el quinto, el síndrome aórtico agudo, que es muy importante porque se considera quizá la causa más grave de dolor torácico. Al final de esta parte coloco un par de diapositivas, por así decirlo, que he extraído de una publicación de Médicos de Familia de la Semergente, una de sus sociedades, respecto a dolor torácico, para que veáis el diagnóstico diferencial y si consideráis podéis sacar un pantallazo. Bueno, pues para este síndrome aórtico agudo consideraremos de forma general a un varón con hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular. La aterosclerosis es muy importante en estos procesos. Hay tres formas clásicas y una que se ha descrito recientemente, que es la disección incompleta, que no afecta a la media, ha de afectar, por tanto, de ser una disección que afecte a la íntima, entre la unión entre la íntima y la capa media, y no haré más mención de ella. Bueno, las tres clásicas, y que pueden ser en cierto modo un continuum desde una de ellas hacia las demás, la más importante es la disección clásica, es la más frecuente, hasta en un 80% de los casos de síndrome aórtico agudo. Aquí atendemos a la clasificación de Stanford, que tiene interés terapéutico. Stanford A corresponde a esa disección que se produce desde la raíz de la aorta y coge también la aorta torácica descendente. En cambio, la de tipo B ocurre a partir del ligamento arterioso, de ahí hacia abajo en aorta descendente, en este tramo torácico. Evidentemente la disección puede continuar distal hacia abdomen. Bueno, pues la tipo A es la más frecuente, hasta en un 70% de los casos. ¿Y qué ocurre en una disección clásica? Pues se produce una ruptura que puede ser aterosclerótica o no, o por cualquier otro tipo de lesión, realmente traumática, incluso por una ortitis, que afecta a la íntima. Se produce una disrupción de la íntima y la sangre se introduce en el espesor de la capa media, de la capa muscular, y a partir de ahí en sentido distal puede ir disecando. Incluso también puede ocurrir en sentido proximal, pero siguiendo el curso de la sangre lo más sencillo es que vaya, por así decirlo, hacia abajo. Esta parte se puede evidentemente trombosar y se puede cerrar y puede ser posteriormente un hallazgo o continuar la disección. Incluso puede volver a romper lo que es la íntima y volver a tener comunicación con la circulación general. Pero el riesgo principal que tiene esta situación es
la ruptura, que es la forma más grave del síndrome aórtico agudo y vía común de cualquiera de sus formas. La ruptura puede ser contenida o no, pero evidentemente es una situación de extrema gravedad. El dolor torácico que genera la disección clásica es un dolor torácico central que los pacientes relatan como tenebrante, como muy grave, como un dolor como si les atravesase una lanza. E incluso algunos pueden relatar, puede tener presentación, por así decirlo, torácica anterior, pero también posterior, que incluso el dolor puede ir migrando hacia la hacia abajo, según puede ir progresando la disección. Podéis imaginar que este cuadro es gravísimo. Con la radiografía de tórax puede intuirse porque se puede ver un callado aórtico muy voluminoso, pero evidentemente será el TAC con contraste el que ofrezca el diagnóstico. La segunda forma de síndrome aórtico agudo, el hematoma intramural. Si recordáis, comentamos que en la adventicia se encontraban los vasa vasorum y los nervi vasorum. Bueno, pues en vasos penetrantes a la capa media, que es donde está el músculo, puede producirse un sangrado. Habitualmente es espontáneo. Y a partir de aquí puede ir disecando, según el sangrado, puede ir disecando hacia distal. El problema es y convirtiéndose en una verdadera disección. Por eso comentaba antes que de una forma puede pasar a otra. O simplemente quedar el trombo, por así decirlo, adherido y si no es de suma importancia, pues luego puede encontrarse como un hallazgo en una prueba de imagen, en un TAC con contraste, que se pida por otro motivo. Pero como digo, es un sangrado que se produce en los pequeños vasos que penetran dentro, desde la adventicia a la capa media, la capa muscular de la aorta. Igualmente también puede romper y generar un cuadro parecido a este, o que pueda ser casi indistinguible. ¿De acuerdo? Es importante conocer que estos cuadros son dinámicos. Y aquí, como indico aquí, este tipo de hematoma intramural suele ocurrir en la aorta torácica descendente. Al igual que el tercer punto, que es la úlcera penetrante. Este es el menos habitual y no suele progresar, no tanto como puede hacerlo el hematoma intramural. ¿Vale? También ambos en aorta torácica descendente. Y este sí se relaciona, culpa del dibujo un tanto cubista que he generado aquí, sobre placas de ateroma. Se produce la ruptura y en la forma, por así decirlo, más típica, puede quedarse el sangrado que no supera la capa elástica de la íntima. Pero si se produce una disrupción, como he tratado de dibujar aquí, de la capa íntima y penetra en la muscular, puede generar un hematoma intramural. Evidentemente, si pillan la situación en este momento ya quizá pueda ser un cuadro que pueda ser a lo mejor algo difícil de distinguir de este, sobre todo si ya ha entrado en fase crónica. Por fortuna se ha parado ahí el tema y aquí se ha generado un trombo, al igual que aquí, pero puede verse esa placa, quizás si puede entrar el contraste aquí en el interior. ¿De acuerdo? Como veis, estas son las tres formas clásicas: la disección, el hematoma intramural y la úlcera penetrante, que es la forma menos frecuente, la disección incompleta. Todas ellas pueden llevar a ruptura de la aorta y probablemente a la muerte. Bueno chicos, y ya para terminar, unas notas rápidas sobre la valoración de las enfermedades de la aorta. En cuanto a los antecedentes, atenderemos al sexo masculino,
anciano, con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, etc. La presencia en antecedentes de lo que llamo aquí síndromes genéticos, como que ya diagnosticados, como el de Marfan o Turner u otros más raros. Otras anomalías cardiovasculares, entendiendo que la enfermedad, la persona que tiene una enfermedad aterosclerótica difícilmente va a tener únicamente enfermedad aórtica. En cuanto a los síntomas, puede ser ninguno o aquellos de la coartación que ya he explicado anteriormente. Puede presentarse como dolor torácico agudo, grave, muy grave, que ya he mencionado previamente, o inflamatorios, ¿no? Como esa astenia, esa pérdida de apetito, esa pérdida de peso, esa febrícula, esa alteración inflamatoria analítica biológica relacionada con aortitis. Siempre recordando que estos son procesos evidentemente raros, ya de por sí. En cuanto a la exploración física, puede ser completamente normal, como indico aquí, o podemos encontrar ese hábito marfanoides o signos de enfermedad de Turner, un soplo sistólico aórtico que evoque una válvula aórtica bicúspide y otros soplos en otros lugares, alteraciones en los pulsos periféricos y la masa pulsátil abdominal, que puede ser el único signo de aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la radiografía de tórax, que nos puede mostrar un ensanchamiento mediastínico, el ecocardiograma, que puede mostrar esa raíz de la aorta torácica, hasta lo que puede ver esta técnica, dilatada. Y la prueba más importante, que es el angio-TC, el TAC con contraste. Bueno, espero que esto os haya ayudado para iniciar el estudio o incluso perdón, como repaso, ¿vale? Bueno, pues chicos, pues nos vemos en el próximo vídeo. Espero que le podáis sacar provecho a esto. Mucha suerte.